Buenas tardes, bienvenido a su programa Desactivando las obras del diablo para establecer la justicia de Dios. De Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús Señor nuestro. Vamos hoy a estudiar la iglesia de Cristo pasa por la tribulación, donde muchos están confabulados que no pasa de que la iglesia por la tribulación, por eso es un error, porque ellos no tienen palabra para confirmar eso. Vamos a ver si ellos pueden deshacer esta palabra, que la deshagan, pero yo creo que es difícil. Vamos a hablar por la palabra. Segunda de Tesalonicenses 2:1 al 8. Gloria al Señor. Segunda de Tesalonicenses 2:1 al 8. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordar que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Comiénceme ahora. En el 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturber ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo ahí, y nuestra reunión con Él, que es lo que esperan todos los santos, no se dejen mover, ni engañar, ni por espíritu, ni por carta, dice Pablo, ni por palabra, ni que sean de Él. Que no viene el Señor, atienda bien, porque la Biblia es para entenderla, que no viene el Señor sin que antes se manifieste el hombre de pecado. No viene el Señor. Entonces, el hombre de pecado, si usted, yo no sé si usted lo sabía, es el falso Cristo, es el hombre. Entonces, él le está diciendo a los que dicen que la iglesia no pasa, la mayoría están confabulados con eso, que la iglesia no pasa por la tribulación, pero vamos a ver si es verdad. Entonces, Pablo lo que le está diciendo, que no le crean a nadie, ni a espíritu, ni a carta, ni que sean de él, que no viene el Señor sin que antes se manifieste este hombre. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, ¿a quién es que vamos a creer? Lo que dice Pablo, lo que dice Radio Bembe, porque él dice que no viene. Entonces, esta gente han calculado otra venida que Cristo, pero Cristo no más habla de una venida. Toda la Biblia habla que como se fue viene, que como se fue vino. Ahora ellos le han inventado un rato
Porque eso se lo han inventado ellos. Porque hacen imaginaciones que son igualitos que los católicos, que se imaginan una cosa y la pintan. Pero estos se la imaginan, aunque no la pintan, y hacen una religión de ella. Porque ¿dónde es que está eso? Porque si Pablo dice que no viene sin que antes se manifieste el hombre de pecado, ¿a dónde entonces van a contradecir la Biblia? Entonces, él dice que hay algo que lo detiene al presente. Ahora, ¿quién es que lo detiene? Ahí es que ellos se confabulan y dicen que lo detiene es el Espíritu Santo. Pero claro, es el Espíritu Santo que lo detiene. ¿Por qué? Porque Dios mandó el Espíritu Santo. Pero ellos mismos dicen que la iglesia es que lo detiene. Entonces que la iglesia va a ser quitada para que se manifieste el hombre. Por eso contradice la Biblia, por Dios. Entonces, el Espíritu Santo, ellos dicen que la iglesia, pero ellos en la iglesia busquen lo que pocos reprenden demonios de ellos. Entonces, pocos de ellos tienen ningún poder. Porque es un poder que lo detiene. Pero el poder que lo detiene, claro, es el Espíritu Santo que lo detiene. Pero hasta que él, a su vez, se ha quitado. Ahora bien, vamos a buscar para interpretar esto. Entonces, dice que cuando Cristo venga, viene a destruir ese hombre de iniquidad. Entonces, ahí es que viene la venida de Cristo, por Dios, ahí es que viene la venida, no antes, después que Él se establezca. Cristo viene y morirá con el resplandor de su venida, dice la Biblia. Entonces, no antes. Ahora, vamos a buscar para matarle la idea de ellos. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ok, mire, ahí Cristo le está escribiendo a una iglesia que por cuanto ha guardado la palabra de su paciencia, Él también lo va a guardar de la prueba, pero él está hablando de una iglesia, que viene sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Ahora, usted no vive en la tierra, porque dice sobre el mundo entero que viene una prueba para probar a los moradores de la tierra. Ahora, cuando Dios se propuso algo, Él tiene el poder para parar y sujetar el espíritu. Oiga, es que Dios mismo, porque usted cree que el diablo viene porque le dio su gana, que voy a venir y me voy a establecer. Oiga, el diablo es porque Dios lo va a poner, es Dios que lo va a poner. No es él que viene por su propia cuenta, es Dios que lo va a establecer, porque aquí nadie puede hacer nada si no es por la voluntad de Dios. Es Dios que lo va a permitir, escuche bien, Dios es que lo va a permitir. Entonces Dios, como lo va a permitir, va a quitar, porque Dios va a permitir la prueba sobre el mundo entero. Y es Él que viene a probarlo. Esa es la prueba que viene sobre el mundo entero. Dios lo va a permitir. Entonces Dios le va a dejar el poder. O Dios, cuando permitió, el Espíritu llevó a Cristo al desierto, le iba a dejar el poder para que destruyera a Satanás allá. Si Dios mismo fue que lo llevó para ser tentado por Satanás. ¿Por cómo que la gente no entiende la cosa? Entonces, el mismo Dios que va a permitir eso, va a sujetar el poder, va a quitar el poder de la iglesia, porque Él va a permitir que todo el mundo sea aprobado. Ahora, usted no quiere pasar por esa, muérase ahora. Es la única manera de usted no pasar por esa. Y déjeme decirle que la cosa está cerca. No está lejos la cosa. Entonces, como Dios va a permitir la prueba para el mundo entero, entonces va a sujetar su espíritu para abrirle al falso Cristo, porque Dios que lo va a permitir eso, pues Dios no es que se va a poner. Entonces, esa prueba es para el mundo entero, para que vaya sabiendo. Vamos a buscar primera Tesalonicenses 4:13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mire, Pablo le está dando ahí un consuelo de la palabra que tiene que tener esperanza acerca de lo que duerme en el Señor, para que no entristezcan. Porque si sabemos que Cristo dice que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los que hayan muerto descansando en el Señor, que no es que mueren, sino que duermen. Dice, cuando Él venga, al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados, un abrir y cerrar de ojos, para recibir al Señor juntamente con ellos en el aire. Entonces, una palabra, eso es para que usted tenga consuelo y tenga esperanza en los que durmieron, su familia que durmieron en el Señor, que tiene que tener, que van a resucitar un día. Ahora, dice que al sonar la trompeta con voz de arcángeles, con voz de trompeta, dice, los muertos en Jesucristo resucitarán primero. Ahora, dice para recibir al Señor en el aire. La Biblia dice que de la misma manera que Él se fue en una nube, de esa misma manera vuelve. Pero no dice que vuelve dos veces, está hablando de una venida. Y esa es la misma. Ahora vamos para Mateo 24, 29 y 31. A ver si es antes o después de la tribulación. La venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera prended la parábola cuando ya sus ramas están tiernas. Mire, ahí, porque usted no me puede contradecir la Biblia para pensar lo que usted quiera. Ahí dice, inmediatamente después de aquella tribulación aparecerá la señal. ¿Qué es lo que es lo mismo que dijo Pablo? Que no crean a nadie, que no viene Cristo sin que antes se manifieste el hombre de iniquidad, que es el diablo, el falso Cristo, que es la gran tribulación. Lo mismo que dice Pablo ahí. Entonces, eso es lo mismo, es lo que Cristo dice aquí. E inmediatamente después de aquella tribulación aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Pero es después de aquella tribulación, no antes. Entonces, siga leyendo para que ellos me acotejen este lío. Si ellos dicen que la iglesia ya se ha ido, a ver cuáles son esta gente. Porque usted lo que tiene que pensar, si el hombre de iniquidad, dice la Biblia, que viene a levantarse contra todo lo que es Dios, y Dios ya se llevó la iglesia, entonces pues, no tiene sentido la cosa. Si se viene a levantar contra todo lo que es Dios, y Dios le quitó la iglesia, ¿contra quién es que se va a levantar? Yo quiero que me contesten esto. ¿Contra quién se va a levantar? ¿A quién es que va a aprobar? Entonces, vamos a ver, porque ellos están confundidos, que ellos dicen que a ellos
los gentiles, ellos no van a pasar por la gran tribulación, porque es para los judíos, porque negaron al Señor. Pero entonces, si tú eres gentil y tú sabes que tú no eres judío, ¿por qué coges la ley de los judíos también para justificarte? Pues tú crees que el Señor es loco. La ley esa era de los 10 era para los judíos, ¿por qué tú la coges? Y ahora te sale porque tú no eres judío. Te sale de la tribulación porque dice que es para los judíos. Entonces, esa prueba es para el mundo entero, dice la Biblia, para el mundo entero. Entonces, sígame leyendo. E inmediatamente después de aquella tribulación aparece. Entienda bien. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, Ahí, que viene el Señor, con poder y gran gloria. Entonces, siga leyendo porque usted vea que ellos tienen que interpretarme esto y sacarme lo contrario. Y enviarán a sus ángeles con gran voz de trompeta. Déjelo ahí. Usted leyó en Tesalonicenses 4:13 que con trompeta de Dios. Usted ve que es lo mismo, con trompeta, que es lo mismo que está diciendo, con trompeta de Dios y con voz de arcángeles, el Señor descenderá. Es lo mismo. Ahí está citando la misma trompeta. Los ángeles con gran voz de trompeta, lo que usted leyó ahorita. Entonces siga para que usted vea. Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Déjalo ahí. Entonces, ¿cuáles escogidos son estos? Porque si se llevó la iglesia, ¿a dónde aparecen estas? ¿Y qué es lo que esta gente está tirando palos a la ciega? Porque si dice Pablo que no crea a nadie, que no viene el Señor sin que antes se manifieste este hombre, y dice que inmediatamente después de aquella tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre y mandará a sus ángeles por los cuatro extremos del mundo a recoger los escogidos. Entonces, ¿cuáles escogidos son? Porque ya no se los llevó, dicen ellos. ¿Cuáles escogidos? Ahora ellos tienen que sacarme lo contrario a esto, a eso, que están todos confabulados y no saben lo que hablan. No saben lo que hablan. Entonces, el Señor, el que no quiera pasar por la gran tribulación, que se muera ahora. Ahora vamos a ver. Había un hermano, vea cómo es la cosa. Que yo le dije que la iglesia pasa por la gran tribulación. Y él me dijo que no, porque él aprendió de Gigi Ávila. Pero ¿y cómo que el hombre endiosa a los hombres? Es la palabra que usted tiene que ver, que es Gigi Ávila. Y le digo yo, oiga, pues, si ese dijo lo contrario de eso, estaba equivocado. Dice, y se perdió. Y yo no se perdió, pero murió equivocado. Ahí, murió equivocado. ¿Por qué? Porque, o sea, Gigi Ávila, ¿qué usted me habla de hombre alguno? A mí hay que hablarme por la palabra. ¿Qué hombre de qué? Es la palabra que a mí hay que hablarme. Entonces, oye, que la gente está condenado creyendo en los hombres. Entonces, usted no tiene que creer en ningún hombre. Si yo no le saco la cosa por la palabra, no cree en nadie. Porque la palabra que dice, porque la palabra, lea eso, a ver si me le saca la contra. Entonces vamos a buscar Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono. Déjelo ahí. Y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. ¿De cuántas naciones? De todas. Tribu y lengua. Es del mundo que está hablando ahí, del mundo. Ahora vámonos, ahí mismo 7, 13 al 9. 7, 13 al 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mire, en Apocalipsis 3:10, que dice, la prueba es ¿para cuántos son? La prueba para el mundo entero. Entonces, esto dice que eran de todo
de todas naciones, lengua y tribu, de todas. Entonces, uno de los ancianos le preguntó, Señor, ¿y estos que han venido con ropa blanca, de dónde son? Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿De dónde? De todo el mundo, del mundo entero. Entonces, la prueba es para el mundo entero. Si se llevó Dios lo de ahí, entonces le va a dejar que el diablo pruebe lo del diablo. Pero venga acá, ¿cómo que son? ¿Y a dónde que esta gente estudia? ¿Cómo Dios? Entonces, si el diablo va a probar, se va a levantar contra todo lo que Dios, y Dios se le llevó lo de él. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido? Oiga, busque a Dios el Espíritu que le dé la revelación, porque usted lo que usted piensa no está fincado aquí en la Biblia. Así que si usted no quiere pasar por la gran tribulación, muérase ahora, porque eso va. Eso va, la gran tribulación va. Y yo tengo que contarle una de las revelaciones que yo tuve, que Dios me dio también, porque esto no está lejos. El fin está cerca. Dios le bendiga, Dios le guarde.